y voy a tratar de ser lo más dinámico posible. Lo primero que debo hacer es felicitar a quienes me precedieron porque han expuesto temas muy complejos en muy poco tiempo. Voy a tener que hacer lo mismo, con buenos ejemplos de mis estimados colegas que vienen de un taller de derecho laboral que tiene muchos años forjando a laboralistas. Y me alegra mucho tener este auditorio lleno, escuchando lo que han aprendido en la práctica profesional y en la academia. Ahora sí, lo que quiero enseñarles básicamente es la investigación que me ha abocado en los últimos 10 años, que es la solidaridad laboral en los grupos de empresas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a probar una hipótesis. No solamente se puede imputar responsabilidad a un empleador a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y voy a hacerlo de la mano de la Corte Interamericana. Sin embargo, no puedo hacerlo sin antes dar un comentario, una opinión sobre el siguiente tema que va a aparecer en la diapositiva. Es este, el decreto de urgencia 016-2020. Específicamente el artículo 3, titulado Ingreso por mandato judicial a las entidades del sector público. Un buen abogado no solamente tiene que tener un enfoque de teoría pura del derecho desde la perspectiva de Kelsen, sino también un enfoque que trascienda a ello. Y entonces, en contraste con lo que ha hecho la semana pasada el maestro Toledo, yo voy a complementar nada más para no repetir, que también tiene que haber un enfoque ético. Y el enfoque ético es justo que el empleador estatal se cree una norma para incumplir mandatos judiciales que ya son cosa juzgada o que están a punto de serlos. ¿Qué les parecería a ustedes ser un trabajador que ha ganado primera instancia, segunda instancia y está en casación? Sale esta norma y probablemente, si la Corte Suprema le hace caso a esta norma, no va a ser reincorporado, no le van a reconocer su vínculo laboral. ¿Cómo se sentiría usted? Y entonces uno tiene que acudir a ética de la razón práctica acá y decir lo siguiente: hay una regla universal de ética. Yo tengo que decidir entre hacer el bien o el mal sin ver a quién, sin ningún interés subalterno. Y desde la ética a la razón práctica de Kant, esta conducta del Estado es abiertamente contraria a una ética universal, porque ocasiona un mal viendo a quién, al trabajador que me ganó un proceso judicial en 2 instancias, o que probablemente ya tiene cosa juzgada, que no va a poder ser reincorporado. ¿Por qué? Porque fija nuevas reglas de juego. Y yo les pongo a ustedes un ejemplo. No sé si ustedes son litigantes o son de la administración pública, pero yo quisiera que entiendan qué se siente haber ganado al procurador público de una entidad en 2 instancias con argumentos contundentes y medios de prueba contundentes, y luego salga esta norma y trabajo de 5 años, 6 años se vaya abajo. ¿Cómo le dices al trabajador: señor, lo que le dije, su reposición, su reconocimiento de relación laboral ya no existe más, porque el Poder Ejecutivo, abusando, y ahí yo quiero complementar al doctor Toledo, se lo dije a la salida ese día, por eso vine, me puse como usted, como espectador, a decirle, me parece que el Poder Ejecutivo tiene legítimamente la potestad de expedir decretos de urgencia, pero la Constitución señala en el artículo 103 que no puede haber un ejercicio abusivo de ese derecho. Y cuando tú expides un decreto de urgencia con el objeto de escapar de mandatos judiciales, ese es un ejercicio abusivo del derecho a legislar por decretos de urgencia un tema donde tú eres el directamente afectado. Acá hay un conflicto de intereses abiertamente evidente. Más allá de un tema constitucional o convencional, tiene que haber un análisis ético de las normas que se expiden en el país. Y a mí me parece que esta norma contradice la ética mínima elemental de un Estado de derecho democrático. No puede ser que un poder ejecutivo, a través de este decreto de urgencia, intervenga
ojo, y aquí vengo a decirles otro aporte que complementa lo que el doctor Toledo señaló, interviene en la facultad del Poder Judicial. Esto está generando una potencial demanda competencial. Hace poco tuvimos una, y ustedes lo vieron en televisión. El Congreso y el Ejecutivo se entablaron una competencial para saber si el Ejecutivo había traspasado sus funciones e invadido funciones del Legislativo. ¿Y quién ganó? El Ejecutivo. Pues bien, aquí, ¿a quién le corresponde decidir si los mandatos judiciales están acordes con la Constitución, con la legalidad? ¿No es al Poder Judicial? ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Sacando una norma que solo se le aplica a los mandatos judiciales que son aplicables al Poder Ejecutivo. A mí me parece una intromisión abierta y mínimamente una admisión de demanda competencial que debería presentar el Poder Judicial para efectos de determinar si esta no es una interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Pues bien, esa es una pequeña reflexión que yo quería hacerles, complementando lo que ya dijo el doctor Toledo, que yo no lo voy a repetir, pero que recomiendo su artículo, que todo aquel que es laboralista debería haberlo leído en ese día, en ese momento. Por eso vine acá. Lo quería felicitar en persona, es un gran artículo. Lo dijo, como dicen los que jugamos pelota, ni dejando caer la pelota, ¿no? Ahí en el aire, muy bien. Un vocal de Corte Suprema se espera que haga eso. Qué bueno que sea San Marquino, lo voy a decir claro, muy bien. El doctor Toledo cumplió con lo que uno espera de un juez de Corte Suprema. Dice las cosas como son, defiende sus sentencias. Por eso que ese decreto de urgencia debería ser declarado inconstitucional. Debería el Congreso que viene dejarlo sin efecto. Lo último, y discúlpenme que me salga un poco del tema. Algunos me dirán, bueno, ¿y si ocurre eso, hay algún perdedor? Sí. Aquí esta norma igual tiene un costo, porque mientras se declara la inconstitucionalidad de esta disposición, habrá muchos trabajadores que podrían no ser repuestos en tanto se instala el Congreso y analiza esto, que podrían no ser reconocidos en su relación laboral. ¿Cómo voy a resolver ese problema? Ahí está. O sea, quien hizo este decreto de urgencia sabía que igual es ganar o ganar, porque aunque me lo declaren inconstitucional, ya dejé de pagar indemnizaciones y dejé de reconocer relación laboral y dejé de reincorporar. Esos trabajadores que han esperado 3, 4, 5 años, ¿quién les devuelve su tiempo? A esos abogados laboralistas que han peleado con lo que acá mis colegas han dicho, la ley en la mano y la justicia. ¿Es justo que les hagan esto? Esa es mi reflexión. Quería expresar una reflexión de carácter ética. Y esto es lo último que voy a decir. La universidad tiene que enseñar un curso de ética. No puede ser que no conozcamos a Kant. No podemos darnos el lujo de repetir lo que hemos vivido hace poco nomás, donde un abogado decía que el derecho no tiene que ver con la ética. No, sí tiene que ver mucho con la ética. Y por eso esta exposición va a partir de ese enfoque. No esperen leyes, esperen que encuentre un enfoque ético, un enfoque filosófico, un enfoque que va más allá del derecho, porque el derecho laboral, y lo han probado aquí distinguidas ponentes y ponentes, tiene un enfoque interdisciplinario, multidisciplinario. Si usted solo se sabe su compendio legislativo, no sirve para abogado laboralista. Aquí su compañera, mi colega, habló de psicosocial, ¿no? Un daño psicosocial, ¿lo dijo usted? Psicosocial. ¿Alguien sabe de dónde viene ese término? Del psicoanálisis, de la escuela de Frankfurt, de Jung. Entonces, para saber derecho laboral, tengo que saber un poco más. Incluso, si no mal no recuerdo, en el miedo a la libertad, ¿alguien lo recuerda? ¿Quién lo escribe? Erich Fromm habla de este daño que su compañera manifiesta. Entonces, el derecho laboral no puede entenderse si no tengo otra llama de conocimientos interdisciplinarios, especialmente aquellos que se han mencionado acá. Estos temas nuevos, estos temas que no se pueden abordar en 15 minutos y que requerirían seguramente largas 3 horas. Aquí hacen un esfuerzo supremo, yo me quedo admirado de lo que han hecho. Y yo voy a tratar de darles el alcance.
Siguiente. Entonces, como hay que ser interdisciplinarios, hay que conectar el derecho laboral con lo que dice la Corte Interamericana. Y no se los voy a hacer larga, voy a probar mi hipótesis, mi premisa de exposición de la siguiente forma. En este informe que acaba de salir hace una semana, lo pueden descargar, esto no es que el profesor lo tenía hace 9 años y lo está sacando, no, acaba de salir hace una semana, lo pueden descargar. Se llama Empresas y Derechos Humanos y Estándares Interamericanos. Todo abogado laboralista debería haberlo leído y agotado y lo estaríamos debatiendo. Es necesario conocer esto. Y aquí he extraído 2 temas. El primero es la rendición de cuentas y efectiva reparación. Existe de parte del Estado peruano la obligación de que cuando hay un daño de parte de una empresa haga una investigación debida y que haya una reparación. Cuando me fui a preguntar por el caso de McDonald's al Ministerio de Trabajo, me dijeron que no podía saber, que un tercero interesado, una ONG que defiende de derechos laborales, no puede conocerlo. Eso atenta contra el derecho a la verdad, contra el derecho a la investigación. ¿Por qué no quieres que sea parte de tu procedimiento administrativo? ¿Por qué no quieres que colabore como tercero interesado aportando medios probatorios o un informe jurídico? Nuestro Estado no está acostumbrado que en el procedimiento administrativo de investigación, derecho administrativo, laboral, se incorpore un tercero interesado, no hay jurisprudencia. Tenemos que acostumbrarnos a que la sociedad civil, las ONG, los sindicatos también intervengan en estos procedimientos administrativos, porque es la única forma de determinar si la investigación está bien llevada o no, y de aportar medios probatorios, y de coadyuvar a una debida reparación si es que lo hubiera. Y aquí la Corte Interamericana te lo plantea. ¿Dónde he visto eso? Dice usted. Bueno, ya se hace en materia ambiental. En los procedimientos sancionadores por derrames de petróleo hay jurisprudencia de primera instancia administrativa, de segunda instancia, jurisprudencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. O sea, no es esto algo novedoso, es algo que ya viene ocurriendo, pero en el ámbito laboral y en el ámbito del consumidor se resiste. A propósito, me olvidé decirles, pero soy miembro de la Comisión de Protección del Consumidor del INDECO. Entonces, yo también creo que los profesores tenemos que ser interdisciplinarios. Todos los derechos humanos están vinculados, todos. Laboral, consumidor, ambiental. Porque el trabajador también tiene que tener un ambiente adecuado para poder desarrollar y desplegar sus labores. No podemos ser solamente sesgados a una rama, tenemos que conocer también algunas que están afines. Y el otro principio que me interesa explicarles es la extraterritorialidad. No tengo mucho tiempo, así que espero que confíen en mí. Vamos a darme a mí mismo la buena fe. Y que ustedes en casa tomen el protocolo de San Salvador y lean lo siguiente. Dice acá, toda persona tiene derecho al trabajo, en el artículo 6, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida y aceptada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué es relevante este artículo 6 del Protocolo de San Salvador? La Corte Interamericana dice que todo aquel que suscriba la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y otros documentos, se obliga a cumplir. ¿Para qué es relevante eso? Porque podría ser que una empresa que trabaja en un Estado americano tenga una subsidiaria en el Perú que, como por ejemplo, violente un derecho laboral, hostigue sexualmente a una de sus compañeras, genere una reparación civil y diga no hay capital para pagar. ¿Qué hago? La Corte Interamericana dice, todos los estados americanos tienen la obligación de hacer cumplir los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales. Y la víctima, el afectado, puede elegir a qué país va, al país donde está la subsidiaria o la matriz. Esto es revolucionario. Esto lo está diciendo la Corte apenas hace 3 años. Y aquí lo está diciendo específicamente para temas de empresa. Entonces, es interesante porque si la empresa tiene una sucursal en Estados Unidos, probablemente mi reparación por de repente acoso sexual, acoso moral, etcétera, como trabajador, pueda ser mayor allá. Aquí no tenga las garantías suficientes. El trabajador elige. La Corte Interamericana lo ha planteado así. Es nuevo. Ella dice, es lo que deberían hacer los estados. Que esté ocurriendo, es cierto, todavía no está ocurriendo, pero al menos ya hay un lineamiento. Un lineamiento que me parece interesante, porque antes el principio era el siguiente, cuando querían litigar casos internacionales. Estados Unidos te decía, por el principio de conveniencia,
El afectado tiene que ir a la corte que está más cerca de donde ocurrió el daño, por lo tanto es Ecuador o Perú, y te devolvía a tu país. Con este lineamiento te ha dicho no, el afectado puede elegir dónde va a pedir su reparación según lo que él entiende que hay mayores garantías judiciales. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en el futuro va a ser una regla que se va a venir aplicando mucho más seguido que hoy día, que parece algo complicado. Sigue. Y otro tema interesante que también quizás escape un poco de la ponencia original es este. La Corte Interamericana está planteando que los estados también combatan la corrupción y la captura del Estado por parte de estos agentes. ¿Sí? O sea, los derechos humanos no pueden existir en un Estado corrupto porque el presupuesto del Estado se puede ir en coimas, se puede ir en corrupción, y la Corte lo sabe. Entonces lo plantea como una tarea pendiente del Estado. El Estado tiene que combatir la corrupción porque este es un agente que afecta la efectividad de derechos humanos. Sigue. Y ahora sí, vamos a entrar rápidamente a lo que es el tema de hoy día. El tema de hoy día se vincula con un tema mucho mayor, que la dogmática denomina la descentralización productiva. Y yo agrego en este gráfico sus efectos negativos. La descentralización productiva se produce porque en determinado momento las empresas se van dando cuenta que cuando son grandes empresas, colosales empresas, y tienen toda la responsabilidad de asumir las cargas laborales y otros costos, resulta que producir sale muy caro. Y entonces se les ocurre mejor crear subsidiarias en diferentes partes del mundo o diferentes partes de un país donde puedan tener mejores condiciones para poder pagar menos beneficios sociales o tener relaciones contractuales precarias. Y así nace lo que su compañero planteó al principio, la tercerización y la intermediación como mecanismos para expulsar de la responsabilidad del empleador responsabilidades que le son afines para adjudicárselas a terceros. ¿Cuál es el primer impacto de eso? El primer impacto es menores garantías para el trabajador. Ejemplo, ¿quién gana más en utilidades? ¿La empresa principal o la intermediadora o la tercerizadora? Es evidente que la minera que terceriza tiene mayores utilidades que la empresa que está haciendo las labores como tercero. Entonces, se van disminuyendo los beneficios laborales del trabajo y las garantías también. El otro efecto inmediato es que las empresas a veces no quieren soltar completamente el control de un grupo económico y crean personas jurídicas que están vinculadas. Como por ejemplo, yo tengo acá una persona jurídica, esto se llama grupos en forma de cadena. Yo tengo una persona jurídica que a su vez crea otra persona jurídica, que a su vez crea otra persona jurídica, y al final esta persona jurídica puede controlar al final, pero el que está haciendo la fiscalización nunca va a poder ver quién es el verdadero controlante del que ha generado una vulneración a un derecho laboral, un incumplimiento de una norma que es obligatoria. Al final, imaginemos, no digo que este sea el caso de la empresa que hace hamburguesas, que alguien haya hecho este mecanismo y ahí puesto en aro no sé cuánto, la empresa que finalmente ha generado la muerte de dos trabajadores, yo prefiero decir trabajadores en vez de colaboradores, y finalmente la reparación civil de esta persona jurídica es mínima porque no tiene capital, se declara en insolvencia, quiebra y no te da nada. A esas personas, ¿cómo le explicas que en realidad quien generó esto fue quien tenía el verdadero control? De eso trata este trabajo de investigación, de cómo hacer responsable de las obligaciones laborales a quien realmente tiene el dominio de la empresa, el control de la persona jurídica. Y para eso, el ordenamiento jurídico ha generado una institución fundamental que ustedes conocen, que se llama el principio de primacía de la realidad. Pero cuando se aplica en sociedades, cuando se aplica en personas jurídicas, se conoce con el nombre de solidaridad laboral. Pero también tiene otro nombre, que algunos lo han escuchado: el carácter persecutorio del crédito laboral.
¿Quiénes han escuchado el carácter persecutorio del escrito laboral? Levante la mano. 5 personas. ¿Y quién ha escuchado el concepto de solidaridad laboral? 5 personas. Entonces, eso evidencia que nuestra cultura, desde el ángulo de responsabilidad del empleador, está enfocada en un pensamiento arcaico, porque no nos estamos dando cuenta que la economía se rige hoy día por grupos económicos, por grupos de empresas, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo. Siguiente. ¿No lo pegas? Odebrecht. Odebrecht es un grupo de personas jurídicas en el Perú y en Sudamérica. Y para determinar la reparación civil, hemos tenido que, como Estado, ver este grupo y hacerlo pagar como grupo, no como persona jurídica. Bueno, eso nos falta en laboral. No hay una claridad, no hay una sola norma que te diga cómo responsabilizo al grupo o al controlante o a la matriz. Ni siquiera existe en el concepto. Pero si me voy al derecho bursátil, si me voy al derecho bancario, sí está. Entonces tenemos un desfase en el derecho laboral porque en otros ordenamientos jurídicos ya está regulado cómo se responsabiliza a un grupo empresarial y aquí no. Ahora sí, dale clic. Y aquí un concepto antiguo, siguiente hasta que salga el nombre. Estos conceptos de aquí, todo lo que están leyendo aquí está en la biblioteca de San Marcos. Pueden ir a la biblioteca y sacar los libros. Lo interesante es que puedan encontrarla fuera. Yo toda mi investigación la basé en la biblioteca de San Marcos. Es una gran biblioteca y no la utilizamos. Y está mejor que en internet en muchas cosas. Por ejemplo, en estos conceptos. Brunetti te dice que en estos casos el control tiene un significado, el control de una persona jurídica, el control de una empresa, el control de una sociedad, significado preferentemente económico de señorío, de dominio de una empresa de la que otro dispone como cosa propia. Entonces, para yo responsabilizar a una sociedad matriz o a un empleador que está siendo ocultado por una serie de personas jurídicas, lo que tengo que demostrar es que tiene dominio y control de esa persona jurídica. Ejemplo, Topitón. Me olvidaba. Sí, en el régimen de pymes hay una regulación primigenia de lo que son los grupos, pero nada más. Cuando me comporto como que fueran varias personas jurídicas como empresas pequeñas, pero todas en conjunto, este es el caso de Topitón, son una gran empresa. ¿Y para qué hago eso? ¿Para qué hago eso? Para esconder mi verdadera naturaleza en un régimen que me es más favorable, porque un régimen de pyme es más favorable que un régimen general. Bueno, ese engaña, muchachos, lo hacen a cada rato y lo hacen porque todavía no estamos acostumbrados a ver esa mirada de grupo, esa investigación que importa. ¿Cómo se hace? Yo lo he hecho en varias ocasiones. Tienes que ir a registros públicos a sacar las fichas registrales de cada uno y te vas a dar cuenta que tienen el mismo gerente, el mismo socio o uno se repite. No, esto no es tan fácil. No, pues, porque a veces ponen a la mamá. No, no es tan fácil, porque a veces ponen a la amiga. No, no es tan fácil, porque a veces ponen al asesor legal. O sea, es un trabajo de investigación el que te demanda reconocer cómo estas personas jurídicas están vinculadas y están orquestadas para defraudar derechos laborales. Por ejemplo, para poder aprovechar un régimen laboral que no les corresponde, como por ejemplo pequeña y mediana empresa. El control societario es el poder efectivo de dirección de los negocios sociales, lo que incluía el derecho de disponer los bienes como si fueran propios, pero también a los trabajadores. ¿Cómo me di cuenta de la existencia de un grupo? Cuando un trabajador de la empresa X lo veo trabajando en la empresa Y y luego lo veo en la empresa Z, pero el contrato lo hizo con X. ¿Qué hace Y y Z? Imaginemos que pasa 5 años y tiene labores trabajadas en las 3 empresas. ¿Cómo haces acá? Ese es el problema que nuestra regulación no está abordando directamente. En los ámbitos más marginales esto ocurre. Y justamente son los trabajadores que requieren mayor protección, ¿no? Siempre hablamos de las empresas más formales, pero las empresas que dan más trabajo son estas que están en los márgenes de la sociedad. Y allí la jurisprudencia no siempre ha respondido. Siguiente. Y una cuestión que pide la jurisprudencia nacional e internacional para que yo pueda decir que existe un grupo de sociedades y a partir de ahí aplicar una solidaridad laboral es que tengan 3 requisitos. Primero, que existan personas jurídicas formalmente
constituidas. Obvio, ¿no? Siguiente, que haya un control societario interno o externo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que yo demuestre que la persona jurídica tiene un socio común y que ese socio común, que es mayoritario, controla las dos empresas. Esa es la interna. La externa es que de alguna forma una persona jurídica o un socio, esta persona jurídica, pueda controlar a otra de una manera indirecta. ¿Cómo lo controla de una manera indirecta? Tiene un préstamo grande, le ha puesto la mayoría de infraestructura, entre otros, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Y el otro concepto es, no basta que haya una persona jurídica constituida ni que haya un control societario que puede o no ejercerse. Yo tengo que demostrar que se ejerció, que hay una dirección unificada entre estas personas jurídicas. Sí, nos quedan 5 minutos, así que voy a tratar de resumir. Muy corto. Siguiente. Vamos a resumir de esta forma. Lo que yo trato de hacer en esta investigación que les estoy imponiendo, que como no me alcance el tiempo, les voy a recomendar este libro. El fraude y la simulación en la contratación laboral, relaciones laborales ocultas y falsos empleadores, está en la biblioteca, pueden fotocopiarlo, no lo estoy vendiendo. Y el otro libro, que también está en la biblioteca, que es el fraude y la simulación en la intermediación laboral y tercerización. Y el otro libro, el principio de primacía de la realidad, su aplicación en las relaciones laborales ocultas y sociedades interpuestas. No es fácil explicar un tema tan complejo, pero voy a tratar en esos 3 minutos que me quedan de plantearles lo siguiente. Imaginemos, ¿sí? Este es el empleador formal, este es el caso típico, que lo contrata a usted, por ejemplo, la empresa CISEX, no sé si la conocen, que te deriva a Computron, otra que es un grupo también, ¿sí? Él me contrata, pero finalmente trabajo acá. Este que me contrató no tiene capital, cuando lo quiere embargar no tiene nada. Entonces, ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Qué dicen los principios de derecho laboral? Dice que reconozca quién es realmente mi empleador. Y entonces allí existe el concepto, en estos casos, de empleador formal y empleador real o auténtico. Es el primer concepto que uno ve en esta jurisprudencia. Y el otro, en la jurisprudencia española, ve el concepto de coempleador. O sea, tú dices que lo contrataste, entonces tú formalmente eres el empleador. Tú no lo quieres contratar, pero en la realidad lo estabas sobornando, tú eres el empleador real. En otros casos dicen, no, los dos son empleadores. El asunto es que respondan por sus obligaciones laborales como indemnizaciones, beneficios sociales, despidos arbitrarios, etc. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer acá, normalmente, porque a veces son locadores, es que le reconozcan el vínculo laboral. Y la pregunta aquí sería, ¿con relación a quién el vínculo laboral? Con relación a ambos. Por eso hablan de coempleadores. Ambos. Él puede trabajar en ambos porque son un grupo. ¿Y por qué un grupo? En la jurisprudencia y en la doctrina se reconoce que la empresa, ojo con esto, no es la sociedad comercial, no es la persona jurídica, sino que la empresa es todo. Habla del principio de unidad empresarial. O sea, el empleador real de un trabajador es la empresa, como cuestión ontológica, como cuestión que existe, como actividad económica que alguien la domina. Las personas jurídicas simplemente son instrumentos para desplegar una actividad empresarial, pero ontológicamente hablando, ya filosóficamente hablando, la entidad sería la empresa. ¿Sí? Me pongo el ejemplo de Nike. Seguramente tiene un montón de empresas, personas jurídicas, que una hace el pasador, otra hace una parte de la zapatilla, etcétera, etcétera, pero todos son una empresa. No es que sean diferentes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocer quién es el empleador. Luego de eso, ya voy a ver quién me paga los beneficios sociales. Y lo que la jurisprudencia dice aquí en estos casos es, solidariamente tiene que pagarlos, tanto el empleador formal como el empleador real. Un tema interesante es mi récord laboral. ¿Cuál es? Porque en una persona jurídica trabajé 1 año y en la otra 2. Lo que dice la jurisprudencia, aplicando el principio de continuidad, es se suman. Si el trabajador ya pasó el periodo de prueba, juntando a estas 2 personas jurídicas, no lo podrías echar, salvo por causa
por causar. Es interesante esto, sobre todo cuando estoy trabajando en personas jurídicas que me van derivando a diferentes grupos. Les digo, por ejemplo, el grupo Interbank, el grupo Romero, el grupo de Barcos. O sea, estamos llenos de grupos y tenemos que enfrentar esa realidad. El grupo de Uber, si lo junto con el tema, o el de, ¿cómo se llama? El otro Rappi, si lo junto con el tema de que tienen una empresa principal que podría estar en algún país americano, yo podría aplicar ese enfoque de corte interamericano. Todo está por hacerse. Por último, el carácter del persecutorio de crédito laboral es una linda institución. No hay tiempo para explicarla, pero voy a tratar de resumirla. Es una institución muy antigua, de principios del siglo XIX, aunque no siglo XX, perdón. Que lo que inventó esta institución fue lo siguiente: si tú eres un empleador y transfieres tus bienes a un tercero sin pagar los beneficios sociales, el trabajador puede perseguir ese bien que tú transferiste, capital fijo, bien material, siempre y cuando no se haya pagado tu crédito laboral. ¿Sí? Hay jurisprudencia de Corte Suprema. Y esto es controversial porque mis compañeros, colegas de Católica se oponen a ello porque atenta contra la buena fe, atenta contra, etcétera, etcétera. Sí, pero este principio no es nuevo, está antes que yo naciera. Principio del siglo XX. Y hay jurisprudencia. Y lo que decía el Código de Comercio y normas afines era de que cualquier empresa, cuando transfiere sus bienes, por ejemplo, soy un cine, soy un restaurante, soy una universidad, se supone que allí, en ese, como le llaman, fondo empresarial, ¿habían trabajadores o no? Tú tenías la mínima diligencia de preguntar, oye, ¿cancelaste a los trabajadores? Y si tú no has hecho esa pregunta, que es mínima diligencia, si en ese momento, tú tenías que pagarle los beneficios sociales a los trabajadores sin pagos. Parte de esa premisa y luego se termina convirtiendo en algo mucho más abstracto, donde todo bien que fue de una persona jurídica que fue empleador y no canceló sus beneficios sociales, tiene que pagarle. Un profesor que ha escrito sobre ello, que lo recomiendo, es el doctor Arevalo, gran investigador, un libro pequeño. Y la última diapositiva, solo ya para irme, una última, y le saca otra más, ¿no? Trabajadores pasan de una sociedad sin actividad económica a una sociedad con actividad con empleador real. Esta es una común. Esto me he encontrado varias veces. O sea, me contrata una empresa que no tiene capital, que no tiene actividad, contrato formal, pero realmente donde va a trabajar, ahí desarrolla su actividad laboral, ¿sí? Sobre todo en las márgenes de la sociedad, mi estimada doctora. No estamos hablando de banco de crédito, no estamos hablando... Hay lugares donde el derecho laboral parece que no existe. Ahí tenemos que hacerlo cumplir. Muchas gracias por su atención. Con la ponencia del doctor Henry Carrascoso, siempre es muy útil en el taller. Se va a dar paso a una ronda de 5 minutos de preguntas. Si alguien quisiera hacer más preguntas, ¿me puede hacer ahora? Bien, nadie tiene ninguna pregunta. Bien, empezamos. El doctor Carguatón, no sé si podría hacer algún comentario en relación a su tema sobre, hace poco he revisado alguna jurisprudencia de las salas superiores sobre el principio de despersonalización del empleador, que ha sido recientemente aplicado en el caso Bacus. Es conocido que Bacus es una empresa que monopoliza el tema de cervezas, ¿no? Etcétera, y muchos trabajadores han demandado el pago de utilidades, ¿no? Entonces, habrán habido 2 o 3 salas que han declarado fundadas las demandas y han ordenado a Bacus el pago de esto, pero básicamente no han señalado los principios que usted mencionó, sino que se han limitado a señalar el tema de la despersonalización del empleador, ¿no? Y en función a ello ordenan el pago de las utilidades. El caso de Bacus es un caso que primero fue tocado en su plantea en materia de inspección laboral. El Ministerio de Trabajo reconoció que este grupo de empresas tenía que pagar los beneficios sociales y las utilidades a los trabajadores, incluso a la desnaturalización. Entonces yo creo que el principio de despersonalización que tú planteas es otro camino para llegar a lo mismo, pero fundamentalmente es una consecuencia de un principio mayor, el principio de primacía de la realidad.
Yo creo que ese principio que la jurisprudencia ha planteado parte de una misma fuente, el principio de primacía de la realidad. Y desde ahí se puede enseñar todo el derecho laboral, solidaridad laboral, carácter persecutorio. Por eso es que, por el nombre que quieras, pero finalmente llegas al mismo tema. Y aquí una recomendación importante para los que se están quedando. Ese principio de primacía de realidad es un principio filosófico. O sea, el derecho laboral está impregnado de filosofía. Si no sé un poco de Heráclito, si no sé un poco de Platón, es difícil que yo intente desarrollar ese principio de primacía de la realidad. Por eso es tan importante ser interdisciplinario. Por el nombre que quieras, pero la fundamentación va a ser la misma. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, en el tema de carácter persecutorio de crédito, la jurisprudencia, ¿cómo se está pronunciando en la Corte Suprema? Y por lo otro, cuando usted habla de la unidad de las empresas, ¿cómo se podría adecuar esta con la decisión, la fusión de las empresas? Es una pregunta bien difícil porque en verdad tiene varios compuestos. El caso de la decisión, por ejemplo, le permite la Ley General de Sociedades que yo pueda ascender una persona jurídica con todos los pasivos y en otra con todos los activos, siempre y cuando ningún acreedor se oponga. Imaginemos que usted es trabajador y no se enteró que se publicó en el PEPAR, no se enteró de nada. Quien se está quedando con los créditos laborales es la persona jurídica que tiene la mayor cantidad de deudas. ¿Se vería perjudicado? Sí. Este es un caso de fraude laboral. Hay un vacío en la Ley General de Sociedades. En España eso no es posible. Ninguna decisión de sociedades podría admitir que tú asumas todas las deudas. En el Perú sí se puede. Entonces, tu pregunta es interesante y compleja a la vez. Ahora, sobre el carácter persecutorio del laboral, la jurisprudencia de la Corte Suprema es contradictoria, hay en favor y en contra. Y entonces no hay un pleno, o sea, lo que nos faltaría a futuro, así como ha habido un pleno sobre solidaridad laboral, si lo ha habido, tibio, nos falta uno de carácter persecutorio, porque ahí hay una disputa entre las salas que no termina de concluir hasta ahora. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Buenas, doctor. La pregunta sería, al comienzo habló el tema del Estado específicamente, y la pregunta sería, dándole, digamos, un énfasis a ese tema específicamente, ¿quién controlaría, qué entidad controla el Estado? Porque sabemos, en primacía de la realidad, que el Estado es el primer ente que vulnera y afecta los derechos laborales de los trabajadores, por los regímenes que tiene, por las normas laborales, las normas que saca, los decretos supremos, y lo último que ha salido la ley 16-2020, ¿no? Y las leyes, en el caso de la ley Pulpín, ¿no? Entonces, ¿qué organismo, qué entidad nacional, internacional, ministerio? Porque el Ministerio de Trabajo ni lo corrige viendo que vulnera todos los derechos laborales, y la OIT, estando acá, también no actúa de oficio, sino que se tiene que hacer una demanda y todo el tema, pero sin embargo el Estado es el primer, digamos, que no proteja los derechos laborales, pero incluso la Constitución dice que el Estado es el primer, es su función preservar el derecho al trabajo, pero tampoco lo ven directamente. Y entonces las empresas privadas, ¿cómo lo fiscalizan si es que el Estado es el primero que vulnera los derechos laborales? Y las empresas privadas, con mayor razón, tienen ese aval porque saben que lo vulneran. Que esa fue la mayoría, pero yo también tengo esa misma pregunta. Pero a la vez es que me la he hecho y muy frecuentemente lo hago. Es la primera y natural es el Tribunal Constitucional. Pero cuando vemos precedentes como el de Huatuco, entre otros, uno se va dando cuenta que el Tribunal Constitucional también es un órgano que tiene limitaciones en el ámbito de control de constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, ahí el único lugar que podrías acudir para que haya un cambio de tratamiento a los trabajadores
laborales estatales es la Corte Interamericana. Yo creo que es una tarea pendiente. Y el otro escenario, por eso hablaba de interdisciplinaridad, es que el derecho, y eso hay que tenerlo claro, es el reflejo de los ideales sociales, culturales y políticos. O sea, yo no puedo pretender cambiar esta regla de juego laborales si no hay un cambio también de enfoque desde la ciencia política de lo que es un trabajador y de lo que es una empresa y cómo debe relacionarse. Entonces, cuando tratamos desde el derecho cambiar y la sociedad, es difícil. Lo tratamos de hacer, va a ser complicado, va a haber un límite, y ese techo es el que hemos encontrado ahora. Ya no se puede hacer nada más que lo que dice el Tribunal Constitucional sobre el tema de trabajadores CAS. Pero ¿qué ha pasado con los que no se han resuelto por ese precedente, como son los 728, que se han neutralizado y ahora quieren ser repuestos, que han ese decreto de urgencia? ¿Ven? Hay una respuesta política del Poder Ejecutivo a un problema social. Entonces yo creo que es más complejo, no es tan fácil. No es un profesor del derecho el que debería darte la respuesta, sino un panel que analice económica, social, cultural y políticamente esta sociedad que no respeta al trabajador. El empleador, Estado, nunca ha respetado al trabajador. Muchas gracias, doctor. Y continuando